Bueno, antes de comenzar daré un poco de contexto de los Jin, que hay un chingo de subdivisiones de esta dinastía y por si no entendieron los videos anteriores, estoy hablando de las 5 dinastías y los 10 reinos, las cuales son la dinastía Lang posterior, Tang posterior, el Jin posterior, Han posterior y Zhou posterior. Los historiadores definen el nombre oficial chino del estado fue Jin, Jin posterior o Jin, o los dos al chile. Ningún historiador describe el Jin posterior como una continuación o sucesor de la antigua dinastía Jin de los Jurchen, establecida por el clan Wanyan en el año 1115. Todas las dinastías que mencioné anteriormente se caracterizan por la palabra posterior, ya que las meras son las que están con el apellido. Por ejemplo, la dinastía Jin no tiene la palabra posterior. Ya estas dinastías de las que estoy hablando son derivados, o alguien dijo, pues bueno, lo voy a poner Jin posterior, vale madre. Pero la dinastía Jin o el fundador de la dinastía decía el chile, Jin posterior aparte. Pero bueno, de los otros derivados de la dinastía Jin está el Jin del oeste, Jin del norte, Jin posterior, el Jin normal y un chingo por ahí. Pero bueno, habiendo dicho esto, comencemos. El Jin posterior fue una dinastía cuyo territorio estuvo en Manchuria, dirigida por los Jurchen, y el precursor de la dinastía Qing, establecida en el año 1616 por el líder Jurchen de Jiangsu Narchi, sobre su reunificación de las tribus Jurchen, cuyo nombre deriva de la antigua dinastía Jin, gobernada por los Jurchen en el norte de China. En los siglos 12 y 13, en el año 1635, la longeva dinastía Yuan, bajo el mando de He Han, fue sometida a Jin posterior. Al año siguiente, Hong Taiji renombró oficialmente el reino como Gran Qing, marcando así el comienzo de la dinastía Qing. Durante la transición de Ming, los Qing conquistaron la dinastía Shun de Li, imperio que componía toda China, llegando hasta el Tíbet, Manchuria, Mongolia y Xinjiang, Taiwán, hasta la revolución de Qinghai en el año 1911, cuando se estableció la República de China. Ahora vamos con el origen. Comenzó con el ascenso de los Jurchen de Jiangsu. El pueblo Jurchen vivió tradicionalmente en Manchuria y fue derivado en 3 tribus, llamados Jurchen de Jinsao, los más poderosos durante la dinastía Ming, habitando alrededor de las montañas Chanbai, con objetivo de atacar y suprimir la dinastía Yuan del norte, y el emperador Hungu envió misiones militares para conseguir el control de las tribus Jurchen en Manchuria. El gobierno Ming dividió a los Jurchen de Jinsao en 3, una subdivisión militar durante el periodo Ming, conocido generalmente como los 3 Wei de Jiangsu. Los líderes de las tribus Jurchen eran normalmente elegidos como comandantes de los Wei. La tribu del norte de los Jurchen salvajes eran fuertes, por el que entonces atacaron a los Jurchen de Jinsao. Mengzi, comandante del Wei de Jinsao, fue asesinado. Los Jurchen de Jiangsu fueron obligados a dirigirse al sur, asentándose finalmente en el sur. O sea, esas 3 del pueblo Jurchen estaban entre guerra entre sí. Pero después un líder llamado Narshui de Khan Jurchen promovió la unificación de todos los pueblos Jurchen en Manchuria. En el siglo XVI organizó banderas, unidades militares, o sea, banderas, así llamó la pinche unidad militar, que era una unidad militar que incluían Jurchen, chinos, Han. Me salió refrán esa madre, o sea, incluían los Jurchen, chinos y los Han, otros elementos mongoles. Narshui construyó a los clanes Jurchen en una entidad unificada que serían renombrados manchúes en el año 1635 por Hong Taiji, completando el establecimiento de un nuevo estado en el año 1616. Esto marca el comienzo de la dinastía Jin posterior, que se me olvidó mencionarlo en el video anterior. A Chile es un chingo de información en todas estas dinastías, perdón. Y luego se expandieron. Chu originalmente en el vasallo de Ming tomó una actitud hostil hacia los Ming por el favoritismo y la intrusión en los asuntos de las tribus Jurchen. En el año 1618 proclamó 7 agravios, los cuales declaraban de facto de guerra contra la dinastía Ming. Ocupó Fushun, Qinghe y las ciudades antes de retirarse. La muerte del vicegeneral Zhang Jing durante la batalla de Fushun estremeció a la corte Ming. En el año 1619 atacó a Yehe en un intento de provocar a los Ming. Estos respondieron desplegando fuerzas de expedición lideradas por el comisario militar a lo largo de 4 rutas para sitiar a Hut-ala en un 3 de los 4 ejércitos Ming, forzando a los supervivientes y cual ejército a retirarse desordenadamente. Esto ocasionó que la esfera del poder del Jin posterior se extendiera sobre la zona de la Yun, ubicando su corte Jinsao, y Liu permitió a Nurhaci acceder a más recursos. También Mongolia, aunque en aquel entonces la nación mongola, que una vez estaba unida, se había fragmentado en hostiles tribus individuales. Aquellas tribus también presentaban una amenaza a las fronteras de los Ming, o sea, del territorio de los Ming. La policía del Norte hacia los Korchi fue la de conseguir su amistad y cooperación contra los Ming, asegurando sus fronteras de un poderoso potencial enemigo. Los continuos triunfos militares de Narshui llegaron a su fin en enero del año 1626, cuando fue derrotado por Yuan Chongwan, mientras situaba a Niunyang. Murió pocos meses después y fue sucedido por su octavo hijo Hong Taiji, quien emergió tras una breve disputa política con otros países candidatos a Khan. Aunque Hong Taiji era un líder experimentado y el combate de 2 banderas al momento de su sucesión, su
reinado no comenzó bien. En frente militar, los Jurchen sufrieron otra derrota en el año 1627 de la mano de Yuan Shuyan. Como antes, esta derrota fue en parte debida a los nuevos cañones que habían adquirido los Ming. Para compensar su inferioridad tecnológica y numérica, Hong Taiji creó propios cuerpos de artillería en el año 1634, los Ugen Koha de sus tropas Han, quienes fabricaban sus propios cañones con ayuda de metalúrgicos de sectores chinos. Uno de los eventos relevantes del reinado de Hong Taiji fue la adopción oficial del nombre Man, Man de hombre, en inglés, para el pueblo Jurchen unificado en noviembre del año 1635. Ese mismo año los aliados mongoles manchúes fueron incorporados por completo a una bandera separada bajo comando directo manchú. Taiji conquistó el territorio del norte, pasó Shanghái por la dinastía Ming y Lingdan Khan en Mongolia Interior. En abril del año 1636 la nobleza mongola de Mongolia, la nobleza manchú y los mandarines Han mantuvieron Kurutlal, Shenyang y recomendaron a los Kang de Jin posterior ser el emperador del gran imperio Qing. Uno de los sellos mongol de la dinastía Yuan también fue dedicado por la nobleza al emperador Bok-Seken Khan cuando le pidieron que Egei Khan se presentara con el sello imperial de la dinastía Yuan. Hong Taiji renombró su estado a Jin a Gran King y elevó su posición de Khan a emperador, sugiriendo ambiciones imperiales más allá de la unificación de las tribus manchúes y marcando el fin del periodo de Jin posterior. Y así fue como verdaderamente se chingó la dinastía Jin. Al Chile es un chingo de información, hay un chingo de cosas a las que no le doy contexto, pero más adelante les voy a dar contexto. Y luego se vino la creación de las primeras dos banderas Han en el año 1637, aumentadas a 8 en el año 1642. Puntos de estas reformas militares permitieron a Hong Taiji derrotar de una vez a las fuerzas Ming en una serie de combates desde el año 1640 a 1642 por los territorios Songjiang y Jinzhou. Esta victoria final resultó en la rendición de las destacadas tropas del ejército Ming, la muerte de Yuan Shuan a manos del emperador Chōsheng, quien erróneamente pensó que Yuan le había traicionado, y reitero completamente permanente de las fuerzas Jin del norte de la Gran Muralla. Hong Taiji murió de repente en septiembre de 1643 sin un heredero asignado. Su hijo de 5 años, Fu Jin, fue proclamado emperador Shinji, con el medio hermano Hong Taiji como regente y líder del facto de la dinastía Qing. En 1644 las fuerzas Shun lideradas por Li Shen capturaron a la capital Ming, Beijing. Sin embargo, los Qing no tardarían en derrotar a las fuerzas de Li Shicheng. El general Ming Su se negó a servir a las fuerzas de Shun Li. En cambio, Hu cerró las alianzas de los Qing y se abrió paso a Shanghai. Las tropas banderas lideradas por Dorgón, quien derrotó a Li. Dorgón era medio hermano de Hong Taiji, quien derrotó a Li y los rebeldes de la batalla pasó Shanghai, siendo la capital remanente de la familia imperial Ming. Clan de los Shu permanecieron en control del sur de China como Ming del sur, pero la familia Shu fue eventualmente asesinada y perseguida conforme la dinastía Qing conquistaba y unificaba el resto de China. Y hasta ahí al Chile sé que es pinche revoltillo de la dinastía Jin posterior al Chile, los Ming, los Jin, que la cagué en unas partes. En fin, se chancal, fin.